Buenos días y bienvenidos a Psicoanal Curiosidades para Gente con Prisa. Sean bienvenidos de nuevo a este canal. La curiosidad de hoy, como han sido todas las curiosidades o en su mayor parte, trata sobre un libro, el concepto del tiempo de Martin Heidegger. Este libro como tal es una conferencia que él dio el 25 de julio, no recuerdo la fecha de 1900 y algo, y aborda el tiempo desde dos perspectivas, separándolo en dos corrientes epistémicas, una no más importante que la otra, sino que van trabajando en conjunto. La primera es la del tiempo físico o cósmico y la segunda es la del tiempo filosófico, por llamarlo de cierta manera. Desprendiendo este tipo de elementos nos da a entender o nos enseña y versa cómo el tiempo es como tal una medida, pero desde la perspectiva filosófica o incluso histórica, es una medida de los acontecimientos del propio ser humano, de la existencia del ser humano. Por lo tanto, el tiempo recaería en una situación de carácter subjetivo e individual en lo que él lo define como el ser ahí. ¿Qué es el ser ahí? Es el individuo que posee su tiempo y con ese tiempo tiene diferentes expresiones que lo arraigan y lo relacionan con el tiempo de otras personas. ¿Qué quiere decir esto? Que un individuo presenta su tiempo y su ser ahí a través de lo que se desempeña, lo que sabe, cómo se relaciona, y ese círculo o ese elemento o ese engranaje está interconectado con otro tipo de elementos. ¿Con qué elementos? Pues con un presentismo. Si bien Heidegger no define el tiempo con ese presentismo, parece ser que dentro de su análisis se refiere a un presente como tal que no deja de ser presente por el hecho de que se vive dentro del propio momento. No lo dice así, esa interpretación mía, me deben disculpar porque no soy filósofo. Sin embargo, lo que yo puedo entender o interpretar de este tipo de relaciones es que como tal el presente solamente es presente porque ya no puede ser pasado porque ya fue y no puede ser futuro porque este todavía no llega. Entonces, si lo ubicamos este tipo de pensamiento en Artaud, pues vamos a encontrar un presentismo real dentro de las corrientes epistémicas, donde se vive el estar ahí, donde la muerte es en sí es parte del camino de la vida y es como el lugar a donde se llega, pero mientras se llega, ahí está esa parte del presentismo, del presente, de que se sigue viviendo como tal el momento, no entiendas el momento como vivir en, en una situación de la cual no se esperan consecuencias, sino es como vivir el momento porque es el presente, lo que estamos experimentando constantemente. No podemos experimentar el pasado como tampoco podemos experimentar el futuro, sino solamente podemos conocer el pasado a través de diferentes formas o medios que la historia muy bien maneja. Pero el futuro no se puede conocer más que en la posibilidad. La posibilidad que se puede relacionar también, como Artaud lo menciona, a la prognosis. Creo que sí lo menciona Artaud, no estoy seguro, en esta última aseveración no estoy muy seguro, pero sí hay una situación donde se puede entender que el futuro se puede llegar a conocer o se puede llegar a crear una hipótesis sobre él o a imaginar de cierta manera a través de la prognosis. Entonces el tiempo como tal recae en estos dos puntos donde el presente es el continuo, el momento es el continuo, porque es lo que estamos viviendo constantemente. Es el momento de las vivencias, por decirlo de alguna manera. Entonces el tiempo como tal viene a medirse a través de este tipo de elementos. Por lo tanto, como Heidegger lo dice, el tiempo no es largo ni corto, simplemente el tiempo es el tiempo como tal, y el tiempo se mide, de acuerdo a lo que entendí, el tiempo se mide a sí mismo, porque inicia con una disertación del tiempo de la eternidad y la eternidad relacionada a Dios, pero como no se puede conocer a Dios, entonces prácticamente la filosofía no podría acceder al conocimiento del tiempo, y después descarta todo eso, o esa puede ser la tesis, después da la antítesis de cómo se conoce el tiempo, de cómo el tiempo pasa a ser de características individuales cuando se habla de un tiempo filosófico histórico. En el tiempo de la naturaleza, pues es un tiempo que se puede medir, como uno de los objetos que miden el tiempo como tal es el reloj, él lo menciona. ¿Por qué el reloj? Porque el reloj es el que nos da las horas, el reloj siempre, y siempre lo dice, ¿no? El reloj nos da el tiempo del presente, más o menos lo dice así, no lo dice con esas palabras, pero nos da el tiempo del presente. Entonces es un tiempo que puede ser medido, ¿no? A través del reloj y vivimos ese tiempo del presente y aquí bien, y cuando se está midiendo el tiempo del presente, sea en el tiempo natural o en el tiempo, bueno, natural por decirlo, de la naturaleza y en el tiempo de los entes, que aquí él hace señalamiento de ente igual a ser humano, pero yo creo que el ente puede equivaler a muchas,
a muchas cosas y a muchas cuestiones, porque esto nos daría una amplitud de interpretativo mucho mayor, porque ya podríamos incluso meter a través de la interpretación de Heidegger los poshumanismos, pero me estoy dando mucho del tema. El tiempo como tal se mide de esa manera, en el cómo y en el cuánto, ¿no? Cuánto tiempo ha pasado de esto, cuánto tiempo va a pasar para que pase lo siguiente. Entonces se empiezan a relacionar los hechos. Y él mismo hace una crítica que se me hace muy interesante sobre la historia y qué se puede historizar y qué no. Y en la historia se sabe, todo puede ser historia, pero, y esto lo estoy dando también en propias palabras, o sea, todo puede ser historia, pero no todo es digno de ser historizado. ¿Qué es digno de ser historizado? Es un debate muy amplio, pero sí podemos comprender entonces cómo el tiempo se utiliza como esa medida de cuánto y cómo el propio tiempo influye en una relación de nuestro tiempo con el tiempo de otros seres. Entonces, prácticamente nosotros vivimos la percepción del tiempo de diferente manera a como lo viven los demás. Mi percepción del tiempo no es la misma a como la viven ustedes que me están viendo o a como la vive, aquí voy a iniciar un diálogo más o menos poshumanista, a como lo vive un perro, a como lo vive una planta, como lo vive N cantidad de agentes. Me gusta mucho esto porque el libro de Heidegger le da una agencia al tiempo, le da esa perspectiva constructiva y la dota de ciertas formas aristotélicas. El tiempo como tal de cambio, cómo el tiempo ejerce ese poder aristotélico del cambio, de que puede cambiar más allá. Pero no el tiempo en sí, ¿no? Sino todo lo que toque el tiempo genera un cambio. Y esa es la manifestación propia del tiempo, porque aquello que no toque el tiempo, pues entonces sería atemporal, ¿no? Pero todo lo que toque el tiempo tiene ese cambio. Deja, como la frase lo dice, deja su huella en el tiempo, o el tiempo deja huella en eso, ¿no? Y eso lo podemos llamar en edades, lo podemos llamar incluso en los adjetivos calificativos que se muestran. Por lo tanto, creo que el libro de Heidegger es bastante interesante. Es una conferencia bastante chica, como pueden ver, pero es mucha información y muy interesante de cómo se relaciona eso, cómo entran las intersubjetividades, la mismidad, de hecho la maneja él, la mismidad entra dentro del propio tiempo, nuestras concepciones del tiempo, las relaciones que tenemos, y eso nos implica en una episteme relacional que no solamente es un fenómeno óntico subjetivo de un individuo, sino que ese fenómeno óntico subjetivo del individuo se relaciona con otros fenómenos de otras personas y a su vez eso va construyendo también una idea más amplia del tiempo de acuerdo a lo que yo puedo interpretar. Por lo tanto, creo que este libro de Heidegger es bastante interesante, deja mucho para qué pensar, para qué reflexionar, pero también nos deja con estas ganas de saber más, ¿no? Creo que es un libro que se tiene que leer varias veces porque al final de cuentas hay mucha información y nos deja pensando hasta dónde puede llegar ese tiempo, ¿no? Cómo se puede medir ese tiempo, no solamente en el sentido del reloj, ¿no? Sino en esa intersubjetividad relacional, ¿no? Cómo el tiempo cambia, o la percepción del tiempo cambia conforme cambia la perspectiva del ser humano. Eso se puede ver, ¿no? ¿Cuántas veces en la realidad hemos escuchado que el tiempo ahora es mucho más rápido que antes, que en el tiempo de nuestros abuelos, nuestros padres, ¿no? Que ahora van las cosas mucho más rápido, cuando al final ese tiempo sigue siendo lo mismo. Eh, Toda esta percepción del tiempo cambia con las mentalidades, entonces Heidegger a bien señala ese fenómeno óntico subjetivo que cada uno va estableciendo y que al final genera esa perspectiva del tiempo en una generalidad, ¿no? Es muy interesante esa parte. Si ustedes ya leyeron el libro, pues escriban en los comentarios qué les pareció. Si tienen más información sobre él o quieren debatir algo o incluso dialogar sobre esto o, o sacarme de algún error que haya cometido, pues escríbanlo y con mucho gusto los leo. Hasta la próxima.